Isaías 14:1. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros, y se juntarán a la familia de Jacob. El estudio de Isaías en esta sección, después de anunciar juicios, hermanos, que vendrían contra naciones que habían tenido contacto, que habían tenido algún tipo de oposición o de eh, problemas contra Israel, por ejemplo, en este caso, Babilonia, se anuncia el juicio contra Babilonia y anuncia que quedarán en sus palacios habitados por hienas, chacales, sus casas de deleite, y cercano a llegar está su tiempo y sus días no se alargarán, anunciando el juicio contra Babilonia, que sería la nación que llevaría cautiva a Judá en tres ocasiones, en el 605, 596 y 586 antes de Cristo. Aunque estas profecías tenían un cumplimiento a lejano plazo para el tiempo de Isaías, porque estamos hablando que por ahí del 735 se da la profecía y se consuma lo que es el sitio o lo que es el exilio a Babilonia en el 586 después, antes de Cristo. Pues estamos hablando de un lapso de 149, 150 años casi. 150 años antes, Isaías está profetizando la venida de Babilonia contra Judá. Y después, recuerda, hermanos, que del 735 más o menos de la profecía, y estamos hablando que en el 539 es la caída de Babilonia, son casi 200 años antes. La profecía de la caída de Babilonia se cumple 196 años después, más o menos, casi 200 años después de la profecía. Cualquiera diría, bueno, pues falta mucho tiempo, pero en realidad no hay plazo que no se cumpla ni tiempo que no se llegue. Y evidentemente Isaías estaba anunciando juicio contra Babilonia, y la continuación, el capítulo 14 dice, porque Jehová tendrá piedad de Jacob. Aunque Dios usaría a Babilonia como un instrumento de juicio contra Judá, aún así Dios seguiría teniendo misericordia y amor para su pueblo, para su nación. Todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra. Interesante, hermanos, esta declaración, porque cualquiera pensaría que ante la incidencia de Jacob o de Israel de rebelarse en contra de Dios, de abandonar a ese Dios de su pacto, pues sabiendo el futuro, Dios diría, bueno, ¿sabes qué? Ya te voy a desechar, ya no te voy a escoger. Es como un esposo a una esposa, ¿verdad? Que le dice, bueno, si pudiera tener la opción de regresar el tiempo, de poder tomar esta decisión nuevamente, le dice el esposo a la esposa, yo te volvería a elegir, te volvería a escoger, porque tanto te amo que todas las cosas que han sucedido entre nosotros, pues simplemente han sido motivo para amarte más. Y yo creo que todo esposo que ama a su esposa la volvería a escoger, sabiendo lo que pasaría si regresáramos el tiempo y pudiéramos saber todo lo que vamos a vivir a lo largo de nuestro matrimonio. Cualquiera de nosotros que ama a su esposa genuinamente puede decir, te volvería a escoger. Otra vez tomaría la misma decisión. Y si 1000 veces volviera a tener la oportunidad, 1000 veces te volvería a elegir. Eso es amor. Eso es un amor incondicional, que es el que Dios tiene para con nosotros. Dios, conociendo a Israel y sabiendo todos los problemas que había y todas las rebeliones que tenía, Dios le está diciendo, todavía escogeré a Israel y lo hará reposar en su tierra. Qué hermosas palabras de aliento para Judá, sabiendo que aunque venía un juicio y aunque ellos todavía se rebelarían otra vez contra Dios, Dios dice, todavía lo voy a elegir, todavía lo voy a escoger y todavía le voy a traer descanso. Y a ellos se unirán extranjeros. Y mire qué hermoso saber que la nación de Israel ha sido una nación que ha pasado por más sufrimiento que ninguna otra nación, me atrevería a decir, en todo el mundo. Ninguna nación ha sido tan odiada, tan perseguida,
tan criticada, tan juzgada, tan aborrecida como Israel. Al punto, hermanos, que casi todo el mundo se ha unido en un antisemitismo contra Israel. En las Naciones Unidas jamás un representante de un país ha recibido tanto rechazo, oposición, y no es por sus crímenes o por sus acciones militares, ni por la ocupación, ni por la invasión ni ataques contra terroristas. No son sus estrategias militares, es un odio arraigado basado en un antisemitismo producido por Satanás en contra de Israel. Mire, hermanos, ninguna persona que se ha presentado ante la Organización de las Naciones Unidas ha recibido tanto rechazo. Ninguno, aún líderes islámicos se han parado a hablar ahí y la gente les aplaude y los aclama. Y aunque hay cierta oposición, jamás ha habido tal como en contra de la nación de Israel. Pero ¿sabe qué? Aún a pesar de eso, no hay otra nación que haya superado más obstáculos, más oposición, más ataques, más enfrentamientos y que se pongan de pie y que haya tanta gente, hermanos, que aún se convierte al judaísmo y se convierte a la nación, o sea, se unirán a ellos extranjeros. Eh, Isaías está profetizando que cuando viniera el reposo de Israel, mucha gente vería la bendición de Dios sobre ellos y se uniría a ellos en un tiempo que se cumple la profecía, pero también a lejano plazo en el resurgimiento de Israel como nación y en su eventual sede del reino milenial de Jesucristo. Muchos serán unidos a la nación de Israel y se juntarán a la familia de Jacob y los tomarán los pueblos. Dice, y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová, y cautivarán a los que los cautivaron, y señorearán sobre los que los oprimieron. Es decir, que Israel nuevamente tendría la posibilidad de tener fuerza política y militar para dominar a aquellos que los habían dominado, y eventualmente esto tuvo un cumplimiento temporal y un cumplimiento futuro también. Versículo 3, en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir. Entonces, Dios está dando a Israel una promesa de que Babilonia, aunque vendría todavía cuando Isaías está profetizando, Babilonia no figuraba en el mapa como una potencia mundial. Babilonia era una ciudad por ahí que estaba bajo la influencia del imperio asirio. Los asirios eran los que estaban dominando. Pero ahora Dios está adelantando y está dando información de que vendrían los babilonios a tomar el poder, a afligir a Israel, pero Dios al final prevalecería sobre ellos. Babilonia sería destruida, Israel continuaría siendo bendecido con un remanente escogido de parte de Dios. Y luego Dios les dice, en ese día que las cosas cambien y que Dios traiga reposo y que Dios te dé libertad de tus opresores como los babilonios, pronunciarás, perdóneme aquí, voy a adelantar los textos porque nos quedamos atrás. Dice, en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor, de la casa de servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Y dice, y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Este proverbio que menciona aquí con esa palabra mashá es un cántico, pero es en cierta manera una manera de burla o una manera de hablar proverbio. No solamente era una declaración de sabiduría o un dicho, pero también un proverbio podía ser usado como una burla o como una sentencia en contra de alguien. Un proverbio, la palabra mashá, implicaba un cántico, pero también podía ser como un tipo de sátira, como un tipo, hermanos, de burla en contra de sus enemigos. Y este proverbio era básicamente eso. Isaías escribe un proverbio, un cántico que Israel cantaría, valga la redundancia, en contra del rey de Babilonia. Y este capítulo va enfocado específicamente al rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia sería
Nabucodonosor. Pero todavía no existía Nabucodonosor. Todavía no nacía. Te estamos hablando que la caída de Babilonia vendría a ocurrir, hermanos, casi 200 años después de que se pronuncia esta profecía. Eso, hermanos, hace polarizar la opinión de los comentaristas o críticos de la Biblia en dos aspectos. Uno, los escépticos dicen, no, pues tanta precisión en las profecías nos lleva a pensar que Isaías no fue el que escribió estas profecías. Es imposible que Isaías supiera lo que iba a suceder en el futuro. Entonces ellos dicen, el libro de Isaías debió haber sido escrito muchos años después de que acontecieron estas cosas y lo escribió en pasado y no en futuro. Obviamente eso es un escepticismo, una crítica en contra de la iglesia, de la Biblia, pero sabemos, hermanos, que Dios conoce todas las cosas. Aún Isaías profetiza de Ciro, rey de Persia, que traería la reconstrucción. Estamos hablando de casi ya 300 años después o 300 años antes de que Ciro existiera. Ciro era el persa que conquistaría Babilonia y que luego daría la orden para reconstruir 70 años después del cautiverio la nación o la ciudad de Jerusalén. Entonces, hermanos, estamos hablando aquí que Dios les da un proverbio que ellos cantarían o recitarían en contra del rey de Babilonia. Y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa? En el lenguaje hebreo original, hermanos, estas expresiones tienen pues un sentido más poético, tienen un atractivo más suave, más sutil, que se usa poéticamente que en el español. A veces se pierde el sentido de la poesía, pero el mensaje básicamente es ese, es una manera como se canta en contra de los enemigos diciendo, mira lo que les pasó, cómo paró el opresor, cómo acabó la ciudad codiciosa de oro, porque Babilonia tenía ese enfoque al enriquecimiento, al aumento de los tesoros. Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Recuerde que el báculo era ese instrumento que utilizaban los reyes para demostrar o de alguna forma ejemplificar su poder, su autoridad, y el cetro de los señores, esa herramienta que utilizaban como junto con la corona y el báculo eran los instrumentos que le daban investidura a un rey como gobernante. Y era un ejemplo, una representación del poder que tenían, y al ser quebrado un báculo y al ser quebrado un cetro, implicaba, hermanos, que su reino se había terminado, había sido abolido. El que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y los perseguía con crueldad. Este cántico que Isaías pronuncia en contra del rey de Babilonia está haciendo alusión a todo lo que hacía el rey de Babilonia en contra de las naciones, cómo tenía furor contra ellas, cómo con llaga permanente que se enseñoreaba de las naciones con ira, dice, y los perseguía con crueldad. ¿Cómo terminó? ¿Cómo Dios trajo juicio contra ellos? Dios quebrantó su báculo. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantarán alabanzas. Habla ahora, hermanos, de el sentir general que habría en el mundo después de la caída de Babilonia. Pero acuérdense, hermanos, que muchas profecías del Antiguo Testamento tienen un doble cumplimiento. Tienen un cumplimiento inmediato, que es de lo que está hablando, de la nación a la que se refiere, pero tiene un cumplimiento futuro. Y muchas de las profecías, no todas, pero muchas tienen ese doble cumplimiento. Por ejemplo, Daniel hablando de la abominación desoladora. Por ejemplo, Isaías hablando de que un niño nos es nacido, hijo nos es dado. También hablando que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo y llamaría su nombre Emmanuel. Tenía un cumplimiento inmediato, pero luego un cumplimiento a futuro al hablar del nacimiento del Señor Jesucristo. Y muchas profecías tienen esa doble aplicación o doble cumplimiento. Aquí, hermanos, se está anunciando la caída de la Babilonia a futuro, que sería la Babilonia
que llevaría cautivos a los judíos. Esa Babilonia caería en el 539 por mano de los medo-persas, como ya lo anunciamos anteriormente, y se cumpliría más de 200 años o casi 200 años después. Pero también hay una aplicación escatológica, quiere decir que en profecía que aún no se cumple, cuando Cristo venga por la iglesia, durante el periodo de la gran tribulación, habrá lo que se describe como la caída en Apocalipsis 17 y 18 de la Babilonia la Grande, la madre de todas las rameras de la tierra. Entonces hay una caída política, o más bien primero económica y política, y luego una caída del sistema religioso que representa Babilonia. Entonces Babilonia es una figura espiritual que representa riquezas, ostentosidad, religiosidad, un sistema de dominio mundial que será controlado por el anticristo. No sabemos si es literalmente la ciudad de Babilonia que existe en Irak, de la cual vimos el viernes fotografías del intento de reconstrucción que hizo Saddam Hussein durante el tiempo de los 90, que quedó abandonado porque fue derrocado por el gobierno de Estados Unidos. Pero no sabemos si se refiere literalmente a la ciudad o simbólicamente, porque inclusive en algunos de los escritos del Nuevo Testamento se menciona o se refiere a Babilonia con Roma, ¿verdad? En un sentido espiritual se le representa como un sistema religioso corrupto y como lo fue el inicio de la ciudad de Babilonia. Entonces hay un doble cumplimiento. La Biblia dice en Apocalipsis que toda la tierra se va a reposar y va a tener paz y gozarse por la caída de Babilonia la Grande, porque era enemigo del pueblo de Dios, porque será enemigo del pueblo de Dios, pero también en el tiempo antiguo, antes de Cristo, 539, la caída de Babilonia histórica, trajo alegría a todas las naciones. ¿Por qué? Porque Babilonia era una nación cruel, una nación, hermanos, que era muy malvada con sus enemigos. Versículo 8 dice que aún los cipreses se regocijaron a causa de ti y los cedros del Líbano diciendo, desde que tú pereciste no has subido cortador contra nosotros. En un sentido poético y en un sentido espiritual, aquí se refiere a una prosopopeya. La prosopopeya es una figura literaria donde se le atribuye a objetos, ¿verdad?, acciones que tienen que ver solamente con personas. Por ejemplo, los cipreses son árboles literalmente que se regocijaron a causa de ti. Bueno, aunque los árboles sabemos que son seres vivos en cierta manera, del reino vegetal, bueno, pues no tenemos ningún indicio que los árboles tengan emociones, ¿verdad? Los cedros del Líbano no hablan, pero en un sentido poético, usando la prosopopeya, que es una figura literaria para describir que los árboles darán este discurso para decir que desde que Babilonia cayó, ya no había gente que hiciera daño a la naturaleza, porque sabemos que los babilonios eran muy obsesivos con este asunto de cortar madera, de deforestar la tierra, de cortar los árboles para utilizarlos como combustible, para quemarlos, pero también para utilizarlos como instrumentos de guerra, para utilizarlos como en diferentes propósitos, pero ellos arrasaban con las tierras que conquistaban, no solamente arrasaban con las riquezas, con la vida de los habitantes, no solamente llevaban cautivos, pero aún a la vegetación afectaban. Entonces Isaías está diciendo, aún los árboles se van a gozar cuando Babilonia caiga. Y efectivamente hubo esa caída histórica, pero habrá esa caída simbólica en el futuro. El Seol abajo se espantó de ti. Seol se refiere al lugar de los muertos, al lugar donde se consideraba. Recuerde que la revelación de la Biblia es progresiva. No había mucha información acerca de la eternidad. No había mucha información sobre qué pasaba después de la muerte, pero tenían una idea. Ellos representaban en un sentido espiritual el lugar donde iban los muertos como el Seol. Creemos que el Seol estaba dividido en dos partes, donde los muertos estaban en el seno de Abraham, los que creían en Cristo, y en el Hades están
aquellos que mueren sin Cristo. Y hay evidencia en la historia que Jesús narra sobre Lázaro el rico, que es una historia verídica. El Seol abajo de ti se espantó de ti, ese lugar de los muertos. Despertó muertos que en tu vanidad saliesen a recibirte. Mire, es un sentido poético. Recuerden, no podemos tomarlo como literal ni decir, los muertos se van a despertar. Y no, no, no. O sea, no podemos edificar doctrina de una poesía, de un cántico, de un proverbio, porque no es el caso, no es el propósito. Está hablando un cántico de gozo que tendría Israel por la caída de Babilonia, particularmente por el rey de Babilonia. El sol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Acuérdese, es un cántico de alegría por la caída del rey de Babilonia. Todos ellos darán voces y te dirán, ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? La aparente supremacía del rey de Babilonia, que él sentía que era intocable, porque hay indicios de que Nabucodonosor llegó a pensar, al igual que los persas, llegaron a pensar que eran dioses, llegaron a pensar que eran inmortales, llegaron a sentirse tan superiores de la demás gente que su opulencia y ostentosidad les hacía parecer y les hacía intimidar a la gente que realmente ellos eran diferentes, pero cuando muriera el rey de Babilonia, vendría a ser como uno más. También te debilitaste y llegaste a ser como nosotros. Ahora, tenemos que hacer una aclaración ahorita, pero mire, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Descendieron al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Toda esa opulencia que tenía el rey de Babilonia, toda esa soberbia y todo ese gozo que experimentaba por sus conquistas, pues terminaría junto con él en un sentido figurado en el mismo Seol, en el mismo infierno. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Hay referencias en la Biblia que representan que en el infierno habrá gusanos. En Marcos capítulo 9, Jesús habla de que mejor es entrar en la vida con un ojo que teniendo dos ser echado en el infierno de fuego, donde el gusano de ellos nunca muere y la llama nunca se apaga. Ahora, pareciera ser que Jesús habla de gusano de ellos como algo propio de una persona que está en el infierno. No sabemos a qué se refiere. Algunos suponen que se refiere a la conciencia de una persona que los está atormentando como un gusano que va carcomiendo y comiendo. Otros suponen que son gusanos literales. Increíble, hermanos, pero se han descubierto en excavaciones que se han hecho para el centro de la Tierra. Las profundidades más grandes son como 14, 15 kilómetros que se han excavado. Y se han encontrado especies de gusanos, hermanos, que soportan temperaturas que son increíblemente elevadas. No estamos sacando conclusiones, solamente les quiero decir que no es nada descabellado saber que en el infierno haya animales literales que sean gusanos. Es algo increíble, es algo asombroso. Pero vemos que tu cama dice serán gusanos y gusanos te cubrirán. Tenemos que hacer aquí una precisión antes de entrar al siguiente versículo, porque muchos, no todos, pero muchos comentaristas aluden este capítulo de Isaías 14 en un sentido, ah, en un sentido espiritual a Satanás. Entonces, en el contexto está hablando del rey de Babilonia. Y luego sigue el versículo 12 que citamos muchas veces para referirnos a Satanás, donde dice, ¿cómo caíste del cielo? Oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Por lo general, este pasaje, hermanos, del versículo 12 al 15 o al 16, se saca de su contexto para nada más decir, aquí está hablando de Satanás. Y entiendo, hermanos, que sí puede tener una aplicación espiritual ahí, y yo personalmente creo que sí hay una referencia a Satanás. Pero el capítulo nos está diciendo, hermanos, que
esta sentencia, esta profecía va en el contexto literalmente dirigida al rey de Babilonia, que tendrá o caerá en juicio de parte de Dios por causa de lo que hizo en contra de la nación de Judá. Entonces, hermanos, estamos hablando de una profecía 200 años antes que se iba a cumplir en el 539, del 735 al 539, 197 años pasarían para el cumplimiento de la caída de Babilonia histórica. Pero, pero aunque se refiere específicamente, y tenemos que tener cuidado con esto, porque la Biblia tiene una interpretación, pero tiene varias aplicaciones. La interpretación literal de este versículo es el rey de Babilonia, no es Satanás. Entienda eso, hermanos, porque luego podemos ser acusados y avergonzados de sacar de contexto las escrituras. Quiere decir, tenemos que leer todo el capítulo y luego todo el libro para entender hacia dónde va este versículo. No podemos extraer el versículo y decir, aquí habla de Satanás. Literalmente no, pero sí aplica. Recuerde que toda la palabra de Dios es perfecta, es útil, y hay una aplicación espiritual aquí que puede tener que ver con Satanás como el responsable del levantamiento del reino de Babilonia. Entonces, aunque había un rey literal que caería de Babilonia, Nabucodonosor y su hijo, aún así, hermanos, detrás de ese rey había otro rey con minúscula que controlaba y utilizaba a este reino de Babilonia para querer destruir a la nación de Judá. Entonces podemos pensar que la profecía iba más allá que para el rey de Babilonia, al rey que controlaba al rey de Babilonia. Y este era Satanás. Y una de las maneras que tenemos ese indicio es que se hace aquí referencia al nombre propio Lucero. Este término era utilizado antiguamente para describir una estrella resplandeciente, refiriéndose específicamente al planeta Venus, que aparecía como una luz resplandeciente. Hoy sabemos que es Venus, porque hasta se le puede mirar a través de un telescopio, pero por el brillo y el fulgor que tiene esa estrella, que parece una estrella más, se le representa con el nombre de Lucero o estrella reluciente, hijo de la mañana. Bueno, es un nombre que históricamente se le ha dado, adjudicado a Satanás. Lucifer. Lucifer es una traducción del nombre Lucero. Y aquí, hermanos, nosotros sabemos que puede aplicarse totalmente. Entonces, aunque la profecía va para el rey de Babilonia, en un sentido espiritual había alguien que estaba por encima de ese rey y era Satanás. Entonces, el rey de Babilonia caería, pero también Satanás caerá. Hay 4 caídas que menciona la Biblia de Satanás. La primera, cuando fue arrojado a la tierra. Recuerde que el mismo Señor Jesucristo hizo alusión a esa caída. Fíjese bien, en Lucas 10:18, Jesús dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan a tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y él les da autoridad a los discípulos para tener esos dones apostólicos que fueron exclusivos de los apóstoles y que no fueron sucedidos a nadie más, pero les dice, aún así no se regocijen que los espíritus se sujetan. Regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Pero Jesús hace alusión a este evento de la caída de Satanás. Ahora, ya les voy a contar algo que ya les conté en el libro de Génesis, pero los científicos han descubierto que hubo un evento catastrófico que quizá pudo extinguir la vida en el planeta y que fue la caída de un meteorito que se dice que cayó en la península de Yucatán, donde está un cráter o un hueco grande
donde se cree que cayó una estrella y golpeó contra la tierra y creó un cataclismo mundial, creó una destrucción masiva de la tierra. Ahora, ya estos ya son especulaciones, déjeme usar diéresis o paréntesis para hablar sobre esto, pero en Génesis 1.1 dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra aquí, hermanos, se utiliza una creación completa, es una creación que Dios hizo, los cielos y la tierra. En Hebreos capítulo 11 dice la Biblia que por fe entendemos haber sido 12, perdón. Por la fe entendemos, es que estoy en Hechos, es Hebreos. Hebreos capítulo 11, perdón. Por la fe entendemos haber sido constituido. Quiero que preste atención a esta palabra constituido. Nada más estamos entre los paréntesis, ¿verdad? No tome esto como doctrina, no lo tome como dogma de fe, solamente como un pensamiento. Entendemos haber sido constituido. Esta palabra constituido es la palabra griega catarizo, que tiene que ver, hermanos, con algo que es perfectamente organizado, algo que está perfectamente creado, algo que tiene un orden. Dios es un Dios de orden, Dios no es un Dios de confusión. Entonces el universo fue catarizo, fue perfectamente creado y estructurado y por la palabra de Dios. Pero interesante que Génesis 1.2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Esto evidencia un caos, evidencia algo que no concuerda con lo que Dios crea. Dios creó un universo perfecto, pero la tierra estaba desordenada y vacío. Dios creó el cosmos y luego Eretz, la tierra, estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Algunos piensan, y no tiene que creerlo así, puede estar en desacuerdo, pero es una posibilidad que entre el versículo 1 y 2 fue Satanás arrojado a la tierra. Y una evidencia es que Satanás estaba en el huerto del Edén presente cuando Adán y Eva fueron creados. Se pudiera suponer, hermanos, que la caída de Satanás a la tierra fue lo que provocó ese caos y ese desorden en la tierra, y que literalmente cayó a la tierra arrojado como un rayo. Y bueno, ya ahí entran muchas especulaciones, que si había dinosaurios en ese tiempo, en esa creación, eso ya es mucha especulación que tiene posibilidades, pero no vamos a incurrir en eso, ni en la brecha generacional de la Tierra o la teoría de la brecha que dice que hay millones de años entre el versículo 1 y el versículo 2. Ya eso no lo podemos nosotros especular. ¿Por qué? Porque sería tratar de forzar, darle crédito a lo que los científicos dicen, pero en realidad no es un factor determinante ni algo que nosotros necesitemos conocer con precisión. Yo no necesito saber eso para creer que fue Dios quien creó los cielos y la tierra, pero solamente estamos hablando de la caída de Satanás. La primera caída fue la caída cuando fue arrojado a la tierra. Hay una segunda caída donde se menciona que Satanás perderá su acceso al cielo. En Apocalipsis 12 será echado fuera Satanás, caerá, dice versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La segunda caída es la exclusión de Satanás de poder entrar en el cielo. Recuerde que en Job nos dice la Biblia que vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová y entre ellos vino también Satanás. En Zacarías lo encontramos acusando delante del trono de Dios al sumo sacerdote Josué. Es decir, que Satanás ahora mismo tiene acceso al cielo, no como un lugar donde vivir, pero como una manera de presentarse para acusar. Y mire, entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino
de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La segunda caída de Satanás es cuando pierde el acceso para estar en el cielo y es arrojado a la tierra. Entonces, hay una tercera caída de Satanás y se describe en Apocalipsis capítulo 20, donde dice que vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y con una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y le puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fueran cumplidos los 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Su tercera caída es cuando va a ser atado y arrojado al abismo y encadenado por 1000 años. Mugroso diablo, ya está derrotado, ya está sentenciado. Su caída es inminente. Pero habrá una cuarta caída. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, que algunos dicen que es Rusia y China, y bueno, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos, la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba, esta es la cuarta caída de Satanás, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese mismo Satanás que tentaba, que acusaba, que metía cizaña en las iglesias y entre hermanos, que nos acusaba, que nos hacía sentir miserables, que tanto estorbaba la obra de Dios, hermano, terminará en el infierno. Hay una creencia de que Satanás está en el mismísimo infierno y que los demonios están. Satanás jamás ha pisado el infierno. No digan herejías. Satanás nunca ha estado dentro ni del Hades, ni ha estado dentro tampoco del infierno. Estamos hablando del lago de fuego. Este lago de fuego será estrenado por la bestia, el anticristo y el falso profeta. Son los primeros dos seres en entrar en el lago que arde con fuego y azufre eterno. Son los primeros dos que van a entrar ahí. Es diferente el Hades, el infierno, que el lago de fuego y azufre, que es un lugar eterno. Tiene que entender eso. La muerte y el Hades van a entregar los muertos que hay en ellos para ser juzgados, ahí en versículo 11, y luego el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Pero los primeros, los que van a estrenar el lago de fuego, es la bestia y el falso profeta, y número 3, el mismísimo diablo. La cuarta caída de Satanás será en el lago que arde con fuego y azufre, y de ahí ya no puede salir por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Es una expresión que indica, hermanos, un superlativo que indica eternidad, y básicamente así será. Así es de que Isaías 14 hace una referencia al rey de Babilonia, pero en un sentido espiritual se refiere a Satanás. Y le dice aquí, ¿cómo caíste del cielo? La primera caída. Lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, segunda caída. Tú que debilitabas a las naciones. Note aquí, hermano, versículo 13. Tú que decías en tu corazón, voy a bajar un poquito aquí. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Había una implicación clara de los deseos y propósitos satánicos que provocaron su caída. Y esto, hermanos, era un deseo descontrolado y desproporcionado por anhelar estar en el lugar que le corresponde única y exclusivamente a Dios. Aquí la figura es del rey de Babilonia.
¿verdad? Evidentemente, Nabucodonosor o su hijo, Belsasar, que fue el que cayó en mano de los medo-persas. Pero tú, ¿qué decías en tu corazón? Satanás tuvo ese deseo. Y creemos que la caída fue propiciada por este anhelo de subir al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. El término estrellas de Dios es una referencia hacia los ángeles de Dios. Junto a los ángeles de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, en un lugar que le corresponde exclusivamente a Dios. El intento, el deseo de Satanás era sentarse en el trono de Dios. A los lados de Satanás sabía de antemano que él no podía vencer a Dios. No puede, ni siquiera puede compararse con Dios. Satanás es una creación. Pero él anhelaba tener contratación de ángeles para que le sirvieran, le adoraran, y anhelaba poner como una competencia hacia Dios o como querer gobernar junto con Dios. Algunos ya indagan o suponen que el enojo de Satanás contra Dios fue por causa de la creación del ser humano, que Dios hizo al hombre poco menor que los ángeles, pero el hombre sería glorificado cuando resucitara, cuando Cristo viniera. Había un plan de glorificación para hacerlo superior a los ángeles o similar a los ángeles. Y algunos ya indagan o suponen que Satanás se enojó con Dios por esa decisión y por eso Satanás odia tanto la humanidad y tiene como propósito su condenación eterna, pero esos ya son otra vez especulaciones. Satanás dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El pecado de Satanás y del rey de Babilonia, por implicación, era querer ser igual a Dios, querer tomarse atribuciones exclusivas que le corresponden únicamente a Dios. Y mire, ese es el propósito de lo que es la idolatría. Ayer se me acercó un hermano que está empezando a asistir a la iglesia y me preguntó, y me gustó que viniera y me preguntara, y me preguntó: pastor, yo vengo de un contexto católico. Pastor, yo tengo en mi casa imágenes de la Virgen de Guadalupe y para mí es muy especial porque es la Madre de Dios. Ya empezó a decir, ¿verdad? Dijo: explíqueme por qué es malo tener esas imágenes. Y le empecé a decir, le dije: mire, hermano, básicamente este es el principio. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es un ser único, inigualable, incomparable. Hay características que a Dios lo hacen Dios y que nadie puede tener esas características. Por ejemplo, solo Dios es omnisciente. Y yo le mostré un cuadro, le dije: mira, aquí en mi oficina tengo un cuadro con una foto de Jerusalén. Tengo un cuadro de mi esposa y mío y de mis hijos. Dije: tener estas imágenes no es pecado, porque yo entiendo lo que son y no les doy un uso más allá del adecuado, del correcto. Pero cuando yo tomo un objeto, cualquiera que sea, y le puse un ejemplo, aquí está una botella. Vamos a suponer que esta es una imagen de un personaje que yo no conocí. Y yo le hablo a este objeto, sea una imagen, un cuadro, pensando que me va a escuchar si yo le hablo. Ahí yo ya le estoy dando atribuciones que no le corresponden. Porque para que quien representa esta imagen me escuche, tiene que estar presente. Le dije: si María, y hablamos de la imagen de Guadalupe, pero si María, escucha esto, si María está en el cielo, y yo creo que está en el cielo, entonces si yo le hablo y está aquí presente para escucharme, ella sería un ser omnipresente. Tendría que ser omnipresente para estar en el cielo y donde yo le invoco en el mismo momento. Y si alguien más le invoca, debería estar en el mismo tiempo, en otro lugar. Y eso requiere un atributo de omnipresencia. Al simplemente yo suponer que este objeto que representa a María me escucha,
yo le estoy atribuyendo una característica divina y eso es idolatría. Yo no me le tengo que hincar, no le tengo que adorar para convertirlo en un ídolo. Desde el momento que le doy una atribución que solamente y exclusivamente le corresponde a Dios, eso ya es idolatría. Y tiene que entender el concepto. Segundo, si yo le hablo y supongo que me va a entender lo que le digo, tiene que saber mi idioma, tiene que conocerme a mí, conocer mis circunstancias, leer mis pensamientos si no le hablo en voz alta y saber todo lo que le estoy diciendo. Y eso requiere un atributo de omnisciencia. Quiere decir que todo lo debe saber. Si no, no me puede ayudar. Si no me conoce, si no me entiende, si no sabe de qué hablo, no me puede ayudar. Debe ser omnisciente, omnipresente y omnisciente, y son atributos exclusivos, naturales, no comunicables de Dios. Si yo le atribuyo a este objeto omnipresencia y omnisciencia, yo estoy implicando que este objeto debe ser Dios o lo que representa, y eso es idolatría. ¿Y qué más decir si yo creo que tiene un poder para ayudarme o para influir sobre Dios? Eso requiere omnipotencia y otros atributos que le corresponden exclusivamente a Dios. El problema de la idolatría no está en hincarse, en prenderle veladoras solamente, sino en referirnos a ellos. Le dije, aparte, la imagen de la Virgen de Guadalupe proviene de una visión de Apocalipsis 12 que se refiere a la nación de Israel, y le expliqué por qué habla de Israel, por vestida del sol y la luna y las estrellas. Habla de Jacob, de su esposa y de las 12 tribus, de las 11 tribus hermanos de José. Entonces le expliqué. Él entendió, gracias a Dios. Entonces le digo, el problema es ese, que Satanás siempre ha querido esa posición semejante al Altísimo. Satanás tiene una obsesión con el asunto de adoración. Quiere que la gente le adore, quiere recibir adoración. Entonces Satanás crea tantas imágenes, idolatría, y hasta hace ciertos milagros con el propósito de comprarle a la gente lo que él anhela, adoración. Por eso es tan peligroso, hermanos, gente que confía en la muerte. No, es que es bien milagrosa. Sí, sí hace milagros y hace favores, porque está dispuesto a comprar tu adoración, porque quiere ser igual que Dios. El problema es que el costo de esos favores es una condenación eterna en el infierno. No vale la pena poner tu confianza en imágenes, confianza en seres que han existido, que aunque fueran buenos o malos, estén en el cielo o en el infierno. Nadie debe tomar el lugar y las atribuciones que solo le corresponden a Dios. Pero Satanás tiene ese enfermo deseo de ser semejante al Altísimo, de recibir adoración. Mas tú, dice, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Qué irónica la descripción de la sentencia en contra de Satanás, o el rey de Babilonia, el rey sobre el rey de Babilonia. Él decía en su corazón: subiré al cielo, en lo alto, mas derribado eres hasta lo más bajo, al Seol. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. No, estarás a los lados, pero del abismo. Es un sentido irónico totalmente opuesto a lo que él buscaba. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, pero no te inclinarán para adorarte, se inclinarán para verte hacia abajo en un sentido de humillación. ¿Es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Sentido de burla. Esto es Satanás. Está como uno de nosotros, igual, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Es este. Básicamente, el sentido irónico es pensar y entender que alguien tan grande y tan poderoso terminaría igual que cualquier pecador que fue engañado por él. Qué interesante. Permítame un segundito, hermanos. Voy a rápidamente enviar un mensajito ahorita. Ahorita regreso.
Bien, entonces Satanás, hermanos, será arrojado y será burlado. Se van a inclinar hacia él cuando lo vean, pero no para adorarlo, sino para burlarse de él. Es este. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su orada, haciendo una comparación del final que tendrá el rey de Babilonia y por implicación espiritual el rey sobre el rey de Babilonia, que es Satanás. Entonces tiene un doble cumplimiento y doble aplicación. Dice, todos los reyes terminan en una tumba con honores, despedidos ¿cómo se dice? Como honores, ¿cómo le llaman cuando hacen? Sí, honores para la persona, despedirlo y funerales dignos de su trayectoria, cada uno en su morada, en su mausoleo, en un lugar donde ponen su cuerpo, pero tú, dice, echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestidos de muertos pasados a espada. En los tiempos de guerra, hermanos, las vestiduras eran quitadas para ponerles un cuerpo adecuado, pero las vestiduras manchadas de sangre, que estaban todas malolientes, putrefactas, eran tiradas y quemadas, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado, es decir, cuerpo desfigurado, ya podrido, aventado y sepultado sin honores, sin ningún tipo de consideración. Versículo 20, no serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Está hablando y una doble implicación del rey de Babilonia, pero también del rey que controlaba al rey de Babilonia, que es Satanás en un sentido espiritual. La sentencia, hermanos, preparad sus hijos para el matadero. Por la maldad de sus padres no se levanten, ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo. Está hablando de cómo la descendencia de ellos sería cortada y no sería significativa en el resto de lo que es la población del mundo. Porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová. Evidentemente esto llegó a suceder en 539, hermanos, antes de Cristo. Los medo-persas invadieron Babilonia y bueno, hermanos, lo que hicieron fue imponer la cultura sobre Babilonia, y Babilonia, hermanos, fue diluyéndose entre la cultura persa, y luego llegaron los griegos y conquistaron Medo-Persia, y a la ciudad de Babilonia se quiso establecer ahí Alejandro Magno, donde fue asesinado, pero también el imperio griego empezó a tomar trascendencia sobre la cultura persa y sobre la cultura babilónica. Prácticamente se diluyó y desapareció la influencia de Babilonia como nación, aunque hoy en día hay descendientes de los babilonios, principalmente en la región de Irak y ahí en Medio Oriente, pues en realidad no hay una cultura tal cual como pueda establecerse descendencia o predominante de los babilonios. Los convertiré en posesión de erizos, en lagunas de agua, y las barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Babilonia está ubicada, aunque estaba en sus tiempos bíblicos, junto al río Éufrates, y requerían de sistemas de drenaje y sistemas pluviales, hermanos, que trajeran el agua dentro de la ciudad. Pero cuando fuera invadida, estos sistemas serían destruidos y quedarían acumulaciones de aguas pantanosas y malolientes, que se volverían muy contaminadas, y prácticamente quedarían desolación, como hasta vimos las imágenes el viernes, cómo quedó Babilonia después en ruinas de haber sido una ciudad gloriosa. Aquí viene el juicio contra Babilonia, pero también hay juicio en contra de los asirios. La siguiente parte del capítulo, versículo 24, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Es decir, nos habla de la soberanía de Dios, que no es uno de sus atributos, pero es una posición que Él tiene. Dios es el rey y es el dueño absoluto de todas las cosas. Él hace lo que quiere,
como quiere, cuando quiere, porque quiere y de la manera que quiere. Él es Dios y cuando dice yo voy a hacer algo que he pensado y no te tengo que pedir permiso y no tengo que tener tu aprobación y tu autorización. Será confirmado como yo lo he determinado. El juicio contra los asirios, que quebrantaré al asirio en mi tierra. Primero los babilonios, aunque vinieron después de los asirios, pero también el asirio tendría su parte. Quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada del hombro. Note que esta profecía es una alusión apenas a unas décadas a futuro durante el reinado de Ezequías. En el año, hermanos, a 715 muere Acaz y después llega a gobernar su hijo Ezequías, el rey de Israel, rey de Judá más bien. Y durante el reinado de Ezequías, los asirios vienen a invadir. En el capítulo 58, si no recuerdo, 55, aparece esta historia referida y la vamos a ver en su tiempo. Viene el Rabsaces y viene de parte de Sennacherib, rey de los asirios, y viene para invadir Judá y la sitian, y se burlan de ella y vienen queriendo destruir Judá como ya habían destruido Israel, pero dice, yo quebrantaré al asirio en mi tierra. El cumplimiento es que en esa misma noche Dios manda un ángel que en esa misma noche mató 185,000 soldados de los asirios. La historia nos cuenta que el rey de Sennacherib huye y sus dos hijos lo matan y eso pone un fin al imperio asirio que luego los babilonios aprovechan para conquistar y tomar dominio sobre ellos. Entonces, en mi monte lo hollaré, lo pisotearé, como pisar así, hollar es pisotear, como destruir, y el yugo se apartó de ellos y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra. No solo, fíjense, Dios no está hablando solo de Babilonia, solo de Asiria, sino así como controló Asiria y Babilonia, controló toda la tierra y está la mano extendida sobre todas las naciones. Está hablando de un juicio universal que vendría sobre todas las naciones. Entonces, ahí entendemos que la profecía no solo tiene una implicación a futuro inmediato o mediano plazo, pero también a largo plazo en el juicio que vendrá durante la gran tribulación a las naciones. Porque Jehová de los ejércitos va determinado y ¿quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Recuerde que tener la mano extendida es una indicación de guerra, de ir al ataque, es una instrucción de avanzar en contra de una nación enemiga. Y luego el tercer parte del capítulo es un juicio o sentencia o profecía contra la nación de los filisteos. En el año que murió el rey Acaz, 715 antes de Cristo, fue esta profecía. No te alegres tú, Filistea toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid y su fruto serpiente voladora. Cuando muere Acaz, Acaz, hermano, era un rey que había tenido una influencia. Históricamente, Israel dominaba la franja de Gaza, donde vivían los filisteos. Ahora, que hoy le quieran nombrar Palestina y reconocerla como Estado, creo que ya lo hicieron, no representa que sea una descendencia de los filisteos. El nombre de Palestina, que tiene que ver con el dios Palestos, el dios de los filisteos, fue puesto en son de burla por un emperador romano que conquistó, Adriano, que conquistó Jerusalén, la dominó, la conquistó, la destruyó, que destruyó el templo, y luego nombró la franja de Gaza como Palestina para hacer burla de los enemigos acérrimos que habían peleado contra Israel. Pero no existía ningún filisteo ahí. Los filisteos fueron totalmente aniquilados, hermanos, en la invasión de los babilonios. Nabucodonosor los dominó, los invadió, los llevó cautivos y desaparecieron por completo. La cultura filistea ya no existe. No existe hoy en día
herencia, ni tampoco durante los tiempos de Jesús existían los filisteos. Pero en el año 70 fue invadida, bueno, todavía después, Adriano invade Jerusalén, eso fue más adelante, perdón, Tito fue en el 70, más adelante Adriano invade Jerusalén y nombra la Franja de Gaza como Palestina, pero era un nombre a una región, no era una cultura, no era una nación, no era un patrimonio, no eran personas, era una región que utilizó para burlarse la nación de Israel. Pero, bueno, eso solamente fue una anotación, pero los filisteos, cuando muere Acaz, ellos pensaron, bueno, esta es nuestra oportunidad para levantarnos. Muere Acaz, ellos pensaron hacer una ofensiva contra Judá, y dice, por haberse quebrado la vara del que quería, Acaz tenía dominio sobre los filisteos, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid. Es decir, ni te confíes, porque aunque Acaz te hería, va a haber algo peor que Acaz, que va a traer más dominio sobre ti, y era el rey Ezequías. Y su fruto serpiente voladora, o sea, ni siquiera será nada comparado con lo que tú le tenías miedo. Y los primogénitos de los pobres serán apacentados, y los menesterosos se acostarán confiados, mas yo haré morir de hambre tu raíz, y destruiré lo que de ti quedara. Es decir, aquellos judíos que parecían que estar pobres y estar desamparados, Dios dice, no, a ellos yo los voy a apacentar, los voy a cuidar, los voy a alimentar, los voy a hacer dormir confiados, pero a tu raíz los voy a hacer destruir. Y eventualmente sucedió. Los filisteos desaparecieron. Aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad. Otra vez tenemos una prosopopeya dando indicaciones a una puerta, a una ciudad. Clamar, que entendemos que es una figura literaria. Disuelta estás toda tú, Filistea, porque humo vendrá del norte, no quedará uno sola de tus asambleas. Los asirios invadieron los filisteos, causaron mucho daño, pero los babilonios terminaron llevándose los cautivos junto con la nación de Jerusalén, pero la diferencia es que los filisteos desaparecieron y los judíos prevalecieron. Inclusive 70 años después de que fueron llevados cautivos del primer tiempo, el 605, por allá por el 539, 540, 545 más o menos, hubo una primera retorno del exilio que tenía como propósito con Zorobabel, hijo de Salatiel, Josué, reconstruir el templo de Jerusalén, donde llega también precisamente el Esdras el escriba. ¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? ¿Qué se responderá? Pues que Jehová fundó a Sión y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. Bueno, hermanos, nos extendimos un poquito con el estudio, pero es porque está un poquito largo. Pero se divide en tres partes: juicio contra Babilonia, contra el rey de Babilonia, implicado Satanás, contra los asirios y contra los filisteos. Hasta aquí llegamos con la meditación de este capítulo. Espero que les sea de bendición y que usted pueda haber aprendido algo. Y mañana, si el Señor nos permite, seguimos con el capítulo 15, no menos interesante. Hay mucho que aprender, mucho que entender de las Escrituras. Y el que quiere aprender, va a aprender. El que le aburre, pues vaya a ver chistes o otras cosas. Pero aquí vamos a seguir aprendiendo y estudiando la palabra de Dios. Entonces, si usted está escuchando esto en grabación, tres favores. Uno, dele like al video. Dos, ponga en los comentarios de dónde nos está escuchando. Algunos lo están haciendo y les agradezco. Sí me doy cuenta, sí lo veo. Y número tres, compartan para que otros también escuchen. Eso nos va a ayudar a llegar también a más personas. Gracias por su atención, por su tiempo.